El 1 de xineru hervió una vanu na carretera AS253, que va dende Cabaña Quinta al Portu Braña, conocido como el Portu San Isidro, al altor de Rufriu. Este argañón de nieve enterró dos trabajadores del Servicio Asturiano de Conservación de Carreteres. El cuerpo del primer trabajador encontróse el mismo día. El otro compañero lleva desaparecido desde entonces. Entre estos hechos tan graves, Andecha Astur viene de presentar a la Fiscalía Superior de Asturias una denuncia contra el presidente Adrián Barbón y los 4 responsables primeros de la Consellería de Medio Rural y Cohesión Territorial: consellero, viceconsellero, directora general de Infracarderbes y jefe de Servicio de Explotación y Mantenimiento de Carreteres. Nesta denuncia la Fiscalía, Andecha Astur acusa a los 5 responsables políticos de 3 presuntos delitos. El primero, homicidio por imprudencia. El segundo, delitos contra los derechos de los trabajadores. Y el tercero, delito es contra responsables de la Administración. Todos ellos están tipificados con serias penas de cárcel y años de inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Creemos que los 5 responsables presuntos de estos delitos estuvieron jugando a la ruleta rusa tanto con los habitantes del concello de ayer, como con los usuarios de la carretera AS253, como con los trabajadores de mantenimiento de dicha vía, jugando a la ruleta rusa durante décadas con todos los usuarios de esa carretera. Barbón y el su gobierno saben que esa fastera tiene el altor y la inclinación de síos para la formación sistemática de habanos. Saben que esa carretera atraviesa zonas de alto riesgo de habanos. Saben que las medidas de protección instaladas son muy pocas y están muy mal mantenidas. Saben que hay 2 estudios científicos que señalen todos los puntos de riesgo de esa carretera y todas las medidas de seguridad que necesita cada uno de ellos. Y saben que todos los años caen varios habanos en una carretera que en los inviernos lleguen a percorrer 15.000 personas. Pero nunca hicieron nada para igualar esa situación y atallar los riesgos. Barbón y el su gobierno son responsables de la orden laboral que envió a Rufrío a los 2 trabajadores muertos. Son responsables de esa orden imprudente de trabajar en aquel lugar, en aquellas condiciones adversas y en una situación conocida de falta de seguridad suficientes contra los habanos. Barbón y el su gobierno son responsables políticos de incumplir con la su obligación de curar por la seguridad personal de los sus trabajadores. Por lo tanto, cometieron una imprudencia gravísima con resultado de muerte. Los ayeranos, los usuarios de la carretera AS253, los medios de comunicación, los partidos políticos representados en la Xunta Xeneral, el Gobierno de Asturias y con ellos la sociedad asturiana entera, y éramos conscientes del altísimo riesgo que presentaba la circulación por esa carretera. Sí que así, Barbón y el Gobierno de Asturias no asumieron las sus responsabilidades en este riesgo para la ciudadanía, con lo cual son responsables de un delito de inactividad y de incumplimiento de las sus funciones como autoridades y cargos públicos de la Administración asturiana. Poro, creemos que son supuestos responsables de estos delitos y desistimos a la Fiscalía a la apertura de una investigación seria que permita castigar ejemplarmente a los responsables, así como a indemnizar, como bien menester, a las familias de los 2 fallecidos.